¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Hoy empezamos con la clase de factorización 1, ¿correcto? ¿Me siguen, por favor? En la clase pasada habíamos visto división de polinomios, parte de polinomios en sí. Ahora vamos a ver factorización, como vuelvo a repetir, ¿correcto? Como punto número 1 dice introducción. Ya, este tema es un poco tedioso, entre comillas, porque requiere bastante observación, porque algunos ejercicios de examen de admisión, como por ejemplo de la San Marcos o la Agraria, requieren este tema en sí para poder ayudarnos en el tema que viene o los temas que vienen a futuro. Por ejemplo, funciones, que es otro de los temas que también a algunos estudiantes se les hace un poco complicado en esta parte, ¿correcto? Vamos al punto 1, dice introducción. Dice acá, los polinomios con coeficientes en K, ojo, K no es un conjunto numérico como habíamos mencionado en la primera clase, ojo, esto corresponde a una simple notación, ¿correcto? Dice que K, entre paréntesis, ¿quiénes están? Z, Q, R y Z. Nosotros en la primera clase habíamos visto solamente esta R, ¿no? Donde R incluye a quién, o el R es el conjunto o la unión de quién, de las Q y las I, ¿sí o no? La Q, ¿quién eran? Los racionales, ¿correcto? Pero hoy aparece alguien, la C de complejos, donde ¿a quiénes contiene ellos? Contienen a los imaginarios, ¿ya? Dice, estos forman un conjunto denotado por K de X. ¿Qué será esto? Dice que el conjunto K, el K, aquí está, dice que está representado por X. Así como nosotros veíamos en polinomios, así. ¿Qué me decían? Este era el nombre genérico de un polinomio que está trabajando con la variable X, ¿sí o no? Acá me dice que las constantes de este conjunto K, ¿quiénes son? O a quién corresponde a las X, ¿correcto? Tal vez por ahora no se entienda muy bien, más adelante vamos a ver qué significa todo esto. ¿Ya? Ejemplo, mira, 9x al cuadrado más 7x menos 3, un polinomio de segundo grado. Dice que pertenece a los enteros, pero ¿en qué? ¿En qué variable? De variables X, ¿correcto? Ojo, cuando tú ves esta notación, trata de enfocarte en los coeficientes, ¿ya? Con coeficientes de qué? En números enteros. Fíjate acá, porque los coeficientes 9, 7 y menos 3 pertenecen a quién? A los enteros, ¿correcto? Siempre que tú veas esto, enfócate directamente a los coeficientes, sea este Z, un Q, tal vez un R o un C, que corresponde a los números complejos, ¿ya? Como punto 2 vamos a ver un factor o divisor. Así de sencillo, un factor simplemente tómalo como una expresión algebraica pequeña, ¿ya? Que divide en este caso a un polinomio diferente, es decir, lo hace cero, utilizando el teorema Resto, como yo he venido viendo en la clase anterior. Sea este factor, supongamos, ¿ya? Al utilizar el teorema Resto, ¿no? ¿Correcto? Tú reemplazabas, ¿no? Igualabas primero a 0, reemplazabas en el polinomio y te daba 0. ¿Correcto? Cuando te da 0 reemplazado en el polinomio este de aquí, nosotros decimos que este mismo es un factor. Mira, ¿qué dice acá? Es un polinomio de grado distinto de 0, ¿correcto? De grado distinto de 0, quiere decir que es polinomio de 1, de 2, de segundo grado, de tercer grado, ¿correcto? Que divide exactamente a otro, que divide exactamente, ese término, exactamente. Profe, ¿eso quiere decir que tiene residuo 0? Sí, ¿correcto? Un ejemplito, mira. Dice, x más 1, esta expresión será factor de ese polinomio. Vamos a ver, ¿qué habíamos dicho? Ojo, este término ya. Será factor, aquí está, será factor de este polinomio. Veamos, profe, usted me dijo que debe tener residuo 0, ¿sí o no? Ya, como estamos hablando de residuo, nosotros en la clase anterior habíamos visto, ¿no? Un método para calcular el residuo directamente. ¿Cuál era ese método? El teorema del resto. Veamos, mira. X más 1, el primer paso para utilizar el teorema del resto era igualar esta expresión a 0. Luego despejábamos, ¿cuánto? ¿A quién? A X, es decir, dejamos solito a X. Este más 1 pasa al otro lado, ¿correcto? Queda así, con negativo. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en el polinomio, evaluamos
y hallamos que el valor numérico, quiere decir, donde yo vea x, pongo menos 1. Y simplemente lo que hace hacer ahí es evaluar, ¿no? Menos 1 al cubo, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 y más 1. De manera directa. Menos 1 al cubo es menos 1, ¿correcto? Menos 1 al cuadrado es 1 positivo. El con él se van a ir, ¿sí o no? ¿Correcto? Menos 1 más 1 se va. Profe, me dio 0. Cuando tú obtengas esto de acá, mira, esto quiere decir que ese x más 1 sí es factor de él. Profesor, ¿habrá otro valor que me dé también 0? Si es que hay, lo consideramos también como factor, ¿correcto? Por lo tanto, yo digo que x más 1, eso no es factor. Sí es factor. Es factor. ¿De quién? ¿Es factor de quién? Del polinomio p de x. Así nada más. ¿Ya? El otro caso, 3, 3 factor primo. Ya dice. Por favor, tengan en cuenta aquí varias cositas. Dice, es un polinomio sobre un campo numérico. El campo numérico son estos de acá. ¿Correcto? El cual no se puede transformar en el producto de dos polinomios, ¿ya? Sobre el mismo campo numérico, ¿correcto? Profe, no entiendo nada. Veamos, mira, un ejemplito. Yo tengo los polinomios, ¿ya? Y aquí están los campos numéricos a los cuales pueden pertenecer a números racionales, reales y completos. Pregunta así como está. ¿Este polinomio será factor primo? ¿Será factor primo? No, parece que no, mira, en los racionales, ahí sí, mira, acá sí, pero en los reales no veo una raíz por ahí, ¿correcto? Por lo tanto aquí no es y no es, ¿correcto? Para yo, ¿por qué, profe? Porque acá me dice por qué no. Para yo saber esto, simplemente lo puedo utilizar lo siguiente, mira, ¿de qué otra manera puedo expresarlo yo a él? ¿Así sí o no, mira? Si una C9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Y eso, no sé si te acuerdas, es una diferencia al cuadrado. O sea, yo puedo despejar todavía eso, yo puedo separarlo. Mira, el P de X se podría convertir en lo siguiente. Diferencia al cuadrado, X más 3, ¿por quién? Por X menos 13. ¿Correcto? Ahora sí. ¿Producto de qué? De dos expresiones, que en este caso es un binomio, ¿sí o no? Dos términos, ¿correcto? Yo puedo hacer que esto se separe aún más, ya no se puede. A esto se le conoce como factores primos, ¿ya? Veamos el siguiente caso, x al cuadrado más 16. ¿Será primo así tal como está? Parece que no, ¿no? En el campo de los números racionales, así como está, yo lo puedo considerar. En el campo de los números reales también yo lo puedo considerar, pero en el campo de los números complejos así como está, no. ¿Correcto? Profe, ¿de qué otra manera yo no puedo ver esto? Mira, recordando, ¿a quién equivale? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo equivale? Raíz cuadrada menos 1, ¿sí? ¿Correcto? Ahora sí, mira, yo lo puedo expresar de otra manera. ¿Sí o no? Ojo, eso continúa, no puede pasar. Ya, eso es lo mismo. Expresar eso, profesor. Ya, si no me creen, utiliza, pues, ¿no? Diferencias cuadrados, distributivos y te va a salir lo mismo. ¿Correcto? Ahora sí, ahora sí recién yo lo puedo considerar en el campo de los números complejos, por el imaginario que aparece ahí. ¿Correcto? Este de aquí ya es un factor primo. Profesor, ahorita no entiendo nada. Veamos como resumen de todo esto. Definición de factorización. Es el proceso algebraico, ¿ya?, en el cual un polinomio se puede expresar como la multiplicación indicada de sus factores
sobre un conjunto K de X. Recuerda que esto simplemente nos saluda a los coeficientes, ¿correcto? Donde K puede ser un número racional, complejo o real. ¿Ya? Ejemplo, mira. Un polinomio normalmente, no sé si pueden enfocar para esta parte de la cámara. ¿Ya? Un polinomio con un corriente lo puede expresar así, ¿sí o no? Ahí está, eso de ahí es un polinomio cualquiera, ¿correcto? ¿Sí? Un polinomio cualquiera. ¿Por qué un polinomio cualquiera, profe? Porque mira, hay términos agrupados entre sí, mira, sumas y restas. Pero ahora quiero que te fijes acá. Mira, ¿cómo está ahí? Producto, ¿sí o no? Eso en resumen es simplemente factorizar. Convertir un polinomio a producto de factores. ¿Quiénes son esos factores? Este de aquí. Otro factor. ¿Correcto? Supongamos que este polinomio de aquí se ha transformado en él. ¿Cuándo yo digo yo que es un factor? Cuando yo, esto de acá, utilizando el teorema del resto y reemplazando y evaluando aquí, me da 0. Otro valor, igualando a 0, sería 1, ¿correcto? Ese 1 reemplazas aquí y esto te da 0. Este x más 5, lo igualo a 0, me da menos 5, ¿correcto? Y lo evalúo acá en este polinomio, me da 0. Esos de ahí son factores, ¿correcto? Claro, no todos van a tener la misma forma. Algunos factores, ya, vas a tener la siguiente forma. Mira, con exponente, mira. Hay mucha diferencia acá. Acá vamos a ver, en este punto vamos a ver cuál es la diferencia. Estos de aquí, las bases, yo lo voy a llamar como factores primos. Estos de acá ya no se pueden separar más, ¿correcto? Y el número de factores algebraicos, eso es otra cosa, ¿ya? Lo vamos a ver de acuerdo a sus exponentes, ¿ya? Otro ejemplo, mira acá. Esto de aquí ya no se puede expresar en un producto, mira. Profesor, de repente este x menos 7 lo podría expresar así, ¿no? X por menos 7. No, esto de acá no se puede hacer, ¿correcto? Este es un binomio. Este de aquí, x menos 7 ya es un factor. Acá también, mira, ¿correcto? Y acá hay una constante. Ya está factorizado. Esto de aquí ya está factorizado. Profesor, si yo quisiera verlo como polinomio otra vez, ya pues acá estaréis trabajando, ¿no? Distributiva, resuelves y lo extiendes y lo conviertes en un polinomio común y corriente como hemos estado viendo algunos en las clases anteriores. ¿Correcto? Veamos el siguiente punto. ¿Cómo calcular la cantidad de factores, primos, ojo, y factores? Profe, que no son los mismos. Te repito, mira acá. Las bases, a ver si así me entienden, las bases aquí lo vamos a considerar como factores primos. Pero contando con los exponentes, mira, x más 2, ¿cuántas veces está aquí? 4 veces. X menos 1, ¿cuántas veces? 3 veces. X más 5, 7 veces. A esos son factores, ojo, factores. En algunos libros encontrarle como factores algebraicos, ¿correcto? Y las bases, factores primos. Veamos. Sea un polinomio factorizado ya. Profe, ¿cómo me doy cuenta que este polinomio ya está factorizado? Porque ya está expresado en productos. ¿Sí? Producto de un factor, producto de otro factor, otro factor. Pero específicamente factor primo. Donde estos exponentes son estos de aquí. ¿Ya? Ojo, y esos exponentes deben pertenecer al conjunto de los enteros que positivos, ¿sí o no? Profe, deben incluir al 0, no me dice, ten cuidado en estas notaciones. Si aquí ya estaría el 0, ya muchos nos confundimos en esta parte. Si aquí estuviera el 0, me estaría diciendo que esto incluye el 0. Eso que querría decir, pues, ¿no? De que de repente A puede ser 0. Y si fuese 0, este desaparece. No se considera el 0. ¿Ya? Veamos, ¿cómo calcula el número de factores primos? ¿Cómo será? ¿Cuántos factores es? 1, 2, 3, 4, 5, enésimo factores primos. Simplemente lo cuentas así. ¿Quiénes son? N factores primos, es decir, las bases. ¿Correcto? Y número de factores, en algunos casos algebraicos, ¿ya? Así lo vas a encontrar. Y ya está. ¿Cómo calculas el número de factores? Los exponentes
Mira, los vas a sumar a cada uno, más 1, más 1, más 1. ¿Te das cuenta? Mira, A más 1 por B más 1 por C más 1, así, los suspensivos hasta el último exponente, M más 1. Y al final le vas a restar menos 1, porque estamos considerando todo el polinomio en sí. ¿Correcto? Veamos el siguiente caso como ejemplo, a ver si me hayas entendido en esta parte. ¿Sí? Ejemplo, mira, acá hay un polinomio factorizado. Te repito, ¿cómo te das cuenta que este polinomio está factorizado? Porque ya se expresan productos, nada más. Las bases, factores primos, ahí está, correcto, factores primos. Pregunta, ¿cuántos factores primos tienes? Cuenta, 1, 2, 3 factores primos, ya está. ¿Y cuántos factores en sí tienes? ¿Cómo calculabas ellos? De acuerdo a su exponente, ¿no? 3, 2, y acá tiene exponente 1. Vamos a hacer productos. Y al final regresamos menos 1. ¿Y acá quién le va, profe? El primer exponente le vas a añadir más 1. Al siguiente exponente le vas a añadir más 1. Y al siguiente también más 1. ¿Correcto? Y haciendo un cálculo acá, ¿cuánto será? A ver si me ayuda. Tienes 4 por aquí, tienes 3 por acá, tienes 12, acá tienes 2, o sea, por 2, 24 menos 1, 23. ¿Te das cuenta la diferencia entre un factor primo, correcto? Y el número de factores. ¿Ya? Siendo aquí el otro punto, dice métodos para factorizar. Bien, acá ya viene la parte operativa, ¿no? Toda esa parte anterior era simplemente teórica. Los métodos, esto es lo que en realidad nos interesa, las formas de cómo expresar un polinomio común y corriente en factores primos, en productos factores, ¿correcto? Es lo que nos interesa. Veamos, hay varios métodos. Para esta clase únicamente vamos a ver, hay 3 métodos nada más. ¿Ya? El primer método, el método común, que vendría a ser por agrupación de términos comunes. El siguiente método sería el de quita y pon, en algunos casos aparece como el método de adición y sustracción. El otro método será simple y algunos otros métodos más de aspa. Hay aspa doble, hay aspa doble especial, etc. ¿Ya? Vemos el primer método. Dice, esta parte dice, consiste en extraer términos comunes, ojo, términos comunes, ¿ya? Que pueden ser monomios o polinomios. Ejemplito me dice, factorizar en z en el campo de los números enteros, ¿de quién? Con respecto a esta variable a, ¿ya? Y además en z también conjunto de los números enteros, expresado aquí en su variable x. Profe, acá ya está factorizado, mira. ¿Producto sí o no? Acá también producto, pero acá hay una diferencia. Eso quiere decir que todavía no está factorizado, ¿correcto? Y ahora, ¿cómo hago? En este método común por agrupación, vamos a buscar términos comunes. Vamos a ver, profe, acá hay a más 1, acá hay también a al cuadrado más 1, profe, son diferentes. Pero mira, qué curioso que en la otra parte, lo que está en serruchito se parece, ¿sí? En que hace diferencia en los exponentes únicamente. Y en la otra parte, también mira, al cuadrado más 1 y al cuadrado más 1, ¿correcto? Te das cuenta que en cada uno de estos términos, acá hay un término y acá hay otro término, ¿correcto? Se repite ¿quién? Vamos a escribirlo acá. A más 1 sí o no, ¿correcto? A más 1. ¿Quién más se repite? Al cuadrado más 1 si no aparece en los otros casos. Al cuadrado más 1. Pero hay un detalle. ¿Cómo escojo yo, profe, quién? El método consiste en lo siguiente. Vas a extraer el factor que tiene más bajito, el exponente más bajito. En este caso que vendría a ser que corresponde a más 1, que sería 5, el exponente más bajito. En el siguiente caso, que el exponente más bajito, 10. Ya está. Y entre paréntesis vas a escribir lo que nos falta, ¿correcto? Para este caso, a más 1 ya está, pero hay 5, he extraído 5 para este primer término. Tiene que ser 7. ¿Cuántos te faltan? 2, ¿sí o no?
¿Sí o no? A más 1 le falta 2. 5 más 2, 7. Ahí está. Para el siguiente caso, para él, al cuadrado más 1 elevado a la 10, este también está elevado a la 10. Y ya le extraje todo. Ya no me falta ninguno, ¿correcto? Para el siguiente término, a más 1 elevado a la 5, ya está afuera. Ya no necesito. Esto ya se fue, salió todo completo. Para el siguiente caso, al cuadrado más 1, ya está acá afuera, ya está, pero hay 10, ¿cuánto te falta para que sea 11? 1, ¿correcto? Y bueno, eso ya no se puede. Ya está. ¿Qué más, profe? Ya está factorizado. Al parecer por aquí se ve algo, ¿no? Todavía se puede trabajar aquí. Cuando tú ves que en estos factores todavía se puede hacer algo, no lo dejes así, trata de expresarlo lo más conciso posible. Voy a trabajar binomio al cuadrado, ¿correcto? ¿Cómo se trabaja? Al cuadrado, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, ahí está. Este menos para esta parte hace que se vuelva todos negativos, al cuadrado menos 1, ¿correcto? Al parecer ahí se puede resolver, si no al cuadrado menos al cuadrado se van a ir. 1 menos 1 también se va, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué te queda? El polinomio común se expresará ahora. A más 1, todo es elevado a la 5, ¿correcto? Por al cuadrado más 1 elevado a la 10, eso es lo que habíamos extraído anteriormente, y lo único que me quedó acá es 2a. Y te darás cuenta que todos están expresados en productos. Ya no se puede hacerlo más conciso, ¿correcto? Ya está, ahí se ha factorizado. Otro ejemplo, mira. Este primero, hay otro ejemplo. Veamos, dice. P de X, ¿en qué? En los enteros. Mira, qué curioso acá. ¿Se podrá hacer algo? A ver, una idea. Factores comunes me dice, ¿no? Este método factor común. A ver, alguien que se repita, x al cubo más x al cuadrado, todo eso al cuadrado, hace que no, mira, profe, ya lo vi. ¿Se te hace familiar o no? Al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Se te hace familiar? ¿Sí? Cuadrados, correcto. Ahí es donde trabajar esto. X al cubo más x al cuadrado. Ese es el a. Más b, que vendría a ser el. Más b, ahí está. Multiplicado por quién? Por a menos b. En este caso vendría a ser x al cubo más x al cuadrado menos esto de acá. Pero recuerda que este menos va a hacer que cambie todo el signo, ¿correcto? Sería menos 2x al cuadrado menos cambia, ¿correcto? Más 1. Ahí está. ¿Sí? Se puede seguir trabajando, vamos a ver lo que está dentro. Para esta parte, te darás cuenta que ya lo he expresado en productos, mira. Ese es el caso, pues no, esa es la definición de factorización. Expresar un polinomio en producto de factores. Aquí hay producto, este factor por este, ya tiene la forma. Pero acá se puede hacer algo, mira. X al cubo, 2 más 1 es 3, correcto, 3x al cuadrado menos 1. Se puede resolver ahí, parece que para el siguiente caso. X al cubo, por esta parte sería menos x al cuadrado más 1, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se puede seguir resolviendo? Ya no. Por lo tanto, ya está factorizado. Producto de factores. ¿Cuántos factores podemos ver? 1 y 2, ¿correcto? Ya. El siguiente método dice quita y pon. Veamos esa parte. Consiste en convertir binomios o trinomios, ojo, binomios o trinomios, en trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto nosotros lo conocemos como binomio al cuadrado, ¿no? El famoso a más menos del cuadrado. En eso consiste, en convertir un binomio, un trinomio, ¿correcto?, en esta forma. Y acá tengo un polinomio de ejemplito. Dice factorizar en quién? En el espacio de los reales.
¿De qué variable? De la variable x. Esto expresado en productos. Pero ¿cómo se podrá trabajar? Porque parece que eso se puede trabajar en los complejos, ¿no? ¿Sí? Como el ejemplito anterior. Ya. Vamos a hacer un pequeño truco aquí. Cuando no tenga forma, ¿te acuerdas en el ejemplo anterior? Vimos un parecido, una diferencia cuadrada, ¿no? Exactamente era una diferencia cuadrada. Pero para esta parte no es tan sencillo. El método consiste en lo siguiente. A cada uno de estos términos, ¿ya? Le vamos a extraer la raíz. Extraerle la raíz, ¿correcto? Sería, pues, ¿no? Raíz cuadrada de x a la cuarta, raíz. ¿Cuánto sería x al cuadrado? Raíz cuadrada de 4, 2, ¿correcto? Ahora, mira. A esto le voy a multiplicar dos veces estos de acá, que vendría a ser 2x al cuadrado por 2. ¿Cuánto me da eso? 4x al cuadrado. ¿Correcto? Repito, esto de aquí, ¿para qué me va a servir? Ahorita te explico. Le saqué la raíz cuadrada a cada uno de estos términos. Ahí está, le saqué la raíz cuadrada y le multipliqué 2, es decir, el doble de estos dos de acá. 2 veces x al cuadrado por 2, ahí está, que me dio 4x al cuadrado. Este último que me salió me va a servir ¿para qué? Para quitar y poner, o al revés, poner y quitar. Mira, ahora el polinomio va a tener esta forma, x a la cuarta. Pero fíjate en esto aquí. Si uno que es x a la cuarta es un x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, más 4. Voy a agregar ese de 4x al cuadrado, pero tratando de darle esa forma. Este acá. ¿Correcto? Si he agregado, para que no altere la operación, le voy a quitar, pues, que vendría a ser, es lo mismo. Epsilon, ¿correcto? Que es lo mismo. ¿Ya? ¿Te das cuenta? He agregado y a la vez estoy quitando. Pero, profe, ¿y el 4 dónde está? ¿Qué lo voy a poner? 4. Entonces el cuadrado es 4, ¿sí o no? Ya, ahora sí le quitamos. ¿Correcto? ¿Y ahora qué hacemos? Fíjate acá, mira. ¿Te recuerdas, no? El famoso a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Eso parece acá, ¿sí o no? No lo veo, profe, fíjate. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿correcto? Ahí está. Es lo que decía, ¿no? El método de quita-pon consiste en que en convertir un binomio, trinomio, cualquiera que sea, en un trinomio cuadrado perfecto, y es lo que he hecho ahorita, ¿correcto? Ahora fíjate acá, si que esto es lo mismo, ¿no? X, el primero y el segundo, todo eso elevado al cuadrado, ¿sí o no? Ya tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, esta última parte que le estoy restando, para que no se altere, ¿correcto? Lo que está de amarillo, ¿ya? Lo voy a expresar de esta manera. ¿Correcto? Entonces al cuadrado 4, x al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí o no? Solamente he hecho un pequeño arreglo. Ahora quiero que te fijes acá. ¿Se te hace conocido esto? A al cuadrado menos b al cuadrado, porque yo digo al cuadrado y b al cuadrado, porque son diferentes, ¿no? Mira, ahí está. ¿Eso qué es? Una diferencia de cuadrados. ¿Cómo resuelves la diferencia de cuadrados? La primera base, en este caso x al cuadrado más 2, le voy a sumar la siguiente base, más 2x. Y eso lo vas a multiplicar por quién? Por lo mismo, pero en una diferencia. El primero menos el segundo. Ya está. ¿Se puede resolver ahí? ¿Se podrá resolver? Ya no, ¿correcto? ¿Te darás cuenta ahora? ¿Te darás cuenta acá? Que acá tengo un factor y acá tengo otro factor. Factores primos multiplicados. Ya está. Definición de factorización. Convertir un polinomio a producto de factores. Ya está resuelto. ¿Ya? Y eso es todo. Este tema es un poquito
complicado, entre comillas, porque necesitas verlo de bastantes perspectivas, de varios puntos de vista. Si no te sale de esta forma, tienes que aplicar el otro método, o tal vez el método del aspa simple del cliente en caso, ¿no? Dependiendo del caso. Por eso es que es uno de los temas que tal vez a alguno de los estudiantes o quienes habla se le hace un poquito complicado a la hora de resolver ejercicios, ¿ya? Pero resolviendo o la práctica a veces esto nos va a ayudar, ¿no? A ser un poquito más diestros en esta parte, ¿ya? Vemos la siguiente parte, dice método del aspa simple. Las formas que van a tener algunos ejercicios, mira, son particulares para este método, mira. AX a la 2n, es decir, un número más B a la X a la n, es decir, la mitad de lo que está acá, más n. Tiene que tener esta forma para utilizar este método del aspa simple. O tal vez, de forma más general, con dos variables, se puede ver de esta forma. ¿Correcto? AX a la 2n, número, ¿correcto? Más b a la x a la n, ojo, con respecto a esa variable es la mitad de n, acompañado con otra variable elevado a la n, pero justo, fíjate del otro lado, esa variable y está expresado, acá se borró, y hasta ahora sí, es el doble de, ¿correcto? Tiene que tener esta forma para recién utilizar este método, si no, recurre al método anterior o el primer método, ¿correcto? Veamos un ejemplo. Supongamos que te dice, bueno, factoriza este polinomio. Profe, utilizo el método quita-pongo. Pero fíjate, mira, tiene la forma a la segunda parte, ¿correcto? A esta partecita. No sé si se puede enfocar ahí, ¿correcto? Sí, tiene esta forma, mira. ¿Sí? Tiene esta forma. Dos variables, ahí está, cada uno con la mitad de ¿sí o no? Ahora fijémonos allá. Dos variables, x al cuadrado, siendo que esta es la mitad de él, ¿correcto? Y este uno es la mitad de él, ¿sí o no? Y aquí está la otra variable. ¿Y cómo se trabaja el método del aspa? De la siguiente forma. Fíjate bien, se empieza con los extremos. Vas a buscar dos números que multiplicados me den este de aquí. Ejemplo, mira. Dos únicos casos, ¿no? X por X, X al cuadrado. Y para que me dé 3, también tiene que acompañar aquí, es 3 por 1 o 1 por 3. Yo voy a expresarlo así mismo. Ahí está. Para los extremos. Ahora, el siguiente caso. También, dos números que multiplicados den este de aquí. Y por Y, ¿correcto? Y al cuadrado. Piensa ahí, profe, ¿qué sería? Acá sería 2 por 3, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? O también pudo haber sido al revés, 3 por 2, o 6 por 1, o 1 por 6. Profe, ¿cómo me doy cuenta que es el valor indicado? El famoso ensayo rápido. Ensayo rápido. Prueba, si no te sale, buscas otro. Prueba, si no te sale, buscas otro. Vamos a ver. Profe, ¿y el signo también tiene que coincidir? Claro, pues acá. Menos, para que te dé menos, dos únicos valores, más por menos o menos por más. Vamos a probar con esto. Si no nos sale, cambiamos. Más por menos, ¿ya? Ahora vas a multiplicar de forma cruzada. Profe, ¿eso no es la regla de 3 simple? Parece. No es. 1x por 2, y sería 2xy. Signos también más, o le por si acaso, para que no te confundas. Ahora el otro caso, 3 por 3 es 9. ¿9 qué? 9x, y el signo más por menos es menos. Ya. Y acá en esta parte vas a hacer la operación que corresponde, ¿no? Más y menos se restan, menos 9 más 2 sería menos 7. Es menos, debe ser menos, no me salió. Tienen que replicar lo que está en el medio. Por lo tanto, creo que ahí los signos están mal, ¿correcto? Ensayo error. Menos y más por acá. Cambiemos, ¿no? En el entonces, profe, acá sería menos, el producto no cambia y aquí serían positivos. Ahora sí, mira, más y menos se restan y acá ven 10. Ya, ahora sí, profe, me di cuenta que me salió a él igualito, ¿cierto? Una vez encontrado esta expresión que sea idéntica a él, lo que vamos a hacer es escribir el polinomio de la siguiente forma.
Todo en forma horizontal. 3x menos 2y. Profe, siempre voy a hacer eso. Sí. Por, ojo, por 1x, que vendría a ser técnicamente x, más 3y. Ya está. Quiero que te fijes. Este polinomio ya está empezando el producto de factores. Si lo de adentro se puede seguir factorizando, es decir, supongamos que por acá hubo un x, yo podría extraer los x, pero básicamente aquí no aparece nada. Son diferentes y ya no se puede trabajar. Por lo tanto, la expresión factorizada es este, ¿no? 3x menos 2y, x más 3y. Ah, por cierto, fíjate muy bien la pregunta. Nos estamos adelantando un poquito. Allí la suma de factores primos es lo que me piden. Factores primos, ahí está. La suma me dice, ya. Entonces simplemente suma, pues, ¿no? Ese es el primer factor, más el siguiente factor, que vendría a ser x más 3y. ¿Correcto? ¿Cuánto es la suma? 3x más x, 4x, ¿no? Menos 2y más 3y, ¿cuánto sería? Más y unificado. Ahí está, la suma de factores primos. Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Correcto? Hasta ahí los tres primeros métodos. Profesor, ¿faltan más métodos todavía? Sí, hay varios métodos. ¿Ya? Para este tema, únicamente esta parte. Veamos algunos ejercicios para poder retroalimentar un poco nuestro cerebrito. ¿Ya? Dice uno. La pregunta, mira, x menos 2 es factor de él. Me está asegurando ya que es factor. Ojo, este término, mira, es factor. Por lo tanto, eso nos estaría indicando que él sería divisible en él. Es decir, cuando yo utilice el teorema del resto en él, me tiene que dar como respuesta ¿cuánto? A ver, dilo. 0, pues no. Y luego de ello, hay el valor de error. Vamos a ver esto. Resolución. Veamos, ¿no? Como es factor, tiene que ser él divisible con él, ¿correcto? Eso quiere decir, profesor, que el residuo, el r de x, como tiene que ser 0. Eso me está indicando que debo utilizar uno de los métodos. ¿Podrías utilizar, profe? ¿Podría utilizar el teorema el método Ruffini y Horner? Sí, pero como me está pidiendo hallar el resto aquí, de forma indirecta, me está pidiendo hallar el resto, creo que directamente utilizas el teorema del resto. Es decir, x menos 2 igualas a 0, despejas, ¿cuánto te da? 2. Ahora este 2 simplemente lo evalúas en el polinomio y lo igualas a 0, y eso es todo. Evalúa en el polinomio, ¿cuánto? 2. Evalúa, donde veas x, ¿qué pones? ¿O qué escribes? 2. 2 al cubo menos 6 por 2 más a es igual a 0. Y mira, lo que tienes acá es una simple ecuación común y corriente. ¿Qué haces? Despejarás. Ayúdame acá, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 8. Menos 12, menos 4. Y eso pasa al otro lado como positivo. Y mira, qué curioso, ¿no? Ya obtuviste también el valor de A. Y es lo que te pide. Ahí el valor de A. ¿Cuánto es? Tau, ¿no? O 4. Bien, veamos el siguiente ejercicio número 2. Veamos el ejercicio número 2 ahora. En esta parte me dice, ¿no? Determina un factor primo, tan solo un factor primo, ¿ya? ¿De qué? De este polinomio. ¿En qué variables hay? ¿Correcto? Profesor, y ahora, ¿cómo me doy cuenta qué método voy a utilizar? ¿Será el método del aspa simple? A ver, fíjate. Para utilizar el método del aspa simple, este de aquí tiene que ser el doble de él, ¿no? El doble de esta variable. Y aquí es más, tiene que haber 3 términos. Acá veo 4 términos. Descartado ese método. Otro método, profesor, el primer método es quita-pon. Para tener utilizar el método de quita-pon, parece que no, porque mira, acá hay x al cubo y no aparece nada, no tiene forma. Profesor, entonces sería el método de factor común. ¿Por qué? Mira, porque en todos ellos se repite, mira. Aquí se repite A, B, A, B, A, B y A, B, ¿correcto? Ya. Voy a hacerlo por partes, ¿eh? Tú puedes trabajar todo directo
se repite? A y B. Eso lo voy a extraer afuera. Ya está. Y entre paréntesis, lo que me queda de cada uno de ellos. Pero ojo, como habíamos dicho o como habíamos mencionado en esa parte de que debemos extraer ¿quién? El exponente más bajito. Para A, ¿quién es el exponente más bajito? 2. Para B, ¿quién es el exponente más bajito? Profe, los dos. Ya, uno de ellos. Tendría que ser igual, ¿no? Ya está. De este primer término extraído al cuadrado y B al cuadrado. Pero acá debo tener al cubo. ¿Cuántas A me faltan? Una sola. ¿Correcto? Y para B al cuadrado ya está todo. Ya no puedes escribir más. En el siguiente término, al cuadrado ya lo extraje. B al cuadrado también ya lo extraje. ¿Correcto? Por lo tanto, profe, me queda 0. No. Te queda 1. ¿Por qué, profesor? Si ya no hay nada. Fíjate, ¿cómo compruebas de que has hecho bien la operación? Simplemente utiliza la distributiva, es decir, multiplicas el con él, te tiene que replicar esto, menos el con él te tiene que dar esto. Si fuese 0, 0 por algo se va, ¿correcto? Entonces que te queda 1. Ya. Ahí va. Sigamos entonces. La siguiente parte voy a hacer lo de María. También se repite A y B, ¿no? Pero fíjate, el exponente más bajito al cuadrado, no, ya salió, el más bajito es 1, ya, lo dejas ahí. Y de ahí, el más bajito que vendría a ser 3, es lo mismo, ¿no? Ya está. Sigamos. Como ya extraje aquí A, pero tiene que ser al cuadrado, ¿cuántas A te falta? Te falta nada. B al cubo ya está afuera, no escribes nada. Para el siguiente término, menos A ya está afuera, B al cubo también ya está afuera. ¿Qué te quedó? 0 o 1. 1, 0. Ya está. Mira, ya lo estamos convirtiendo en producto de factores. Mira, hay un producto de él con él, pero todavía es más molesta, ¿no? Porque acá hay otro producto. Pero fíjate aquí, mira, lo que está en serruchito. Ahí está lo que está en serruchito, ahí está. ¿Quién es A menos 1? Qué curioso que ellos se repiten, ¿no? Entonces, desde acá, mira, voy a extraer el que se repite. Por lo que no. Ya está animal A menos 1 está afuera. Al cuadrado permanece. Ya está. ¿Por qué, profesor? Porque A menos 1 ya está afuera y me quedó este únicamente. Ahora, el siguiente término, que voy a hacer más acá, como ya su signo, ya extraje A menos 1, está afuera, pero ¿qué me quedó? A verde. Lo estoy haciendo por partes, ojo. Profe, ¿eso será todo? Sí, parece que sí, mira. Todo esto por todo esto. Definición de factorización, ¿correcto? De polinomio a producto de factores. Pero ojo, parece que aquí, mira acá, todavía hay algo, ¿sí o no? A y B y A y B. Profe, ¿que se puede hacer eso todavía? Sí, fíjate, mira. Lo voy a escribir acá o acá, el orden de los factores no tener producto, ¿correcto? Voy a escribir algo en amarillo. ¿Se está repitiendo A y B todavía, sí o no? Sí, profe. Pero el exponente más bajito, tú me dices el exponente más bajito para 1, ya está. Para B, 2. Ya está. Y lo que te queda aquí, ¿qué tendría que ser? A ver. A ya salió, pero te falta, tiene que ser al cuadrado, te falta escribir nada, lo que te falta. B al cuadrado ya salió. Para la otra parte, para el otro término. A ya está afuera. B al cuadrado, pero tiene que ser B al cubo. ¿Cuántas veces le falta? Una sola vez. Ahora sí, mira, fíjate. Producto. ¿Se puede extraer más? Es decir, ¿se puede comprimir más? Correcto. No se puede, ¿no? No se puede. Por lo tanto, el polinomio factorizado sería todo. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. 3. Indique un factor primo, me dice otra vez. Un factor primo. Para el ejercicio también, al ejercicio anterior, antes de sentarnos a esta parte, ¿ya? Cualquiera de los 3 factores primos que aparecen ahí, ¿ya? 4 factores primos que aparecen en el anterior,
Eso quiere decir que van a haber varios factores primos, ¿correcto? Ahora aquí, el detalle es cómo resolver esto. ¿Ya? Y también, no sé qué método utilizar, ¿no? No puede cuenta qué método utilizar. Vamos a ver, ¿qué método utilizaríamos aquí? Yo propongo, mira, 1, 2, 3 términos. Y es la mitad, ¿no? Le ponen es la mitad, mira, por acá x2, x y por ahí, mira. Vamos a utilizar, creo yo, el método de aspa. Sí, vamos a ver. Si no, buscamos otro método, ¿no? Fíjate, mira. ¿Qué es el método de aspa simple? Por acá vamos a escribir, por aspa simple. Vamos a ver. ¿Qué decía este método? ¿O cómo trabajas? Primero los extremos, ¿no? Primero los extremos. Veamos los extremos. Multiplicación, para que me dé x al cuadrado, x por x. Para que me dé y al cuadrado, y por y, ¿no? Y para que me dé 3, necesariamente 1 por 3 o 3 por 1. ¿Ya? Para la siguiente parte, el otro extremo. Para que me dé x al cuadrado, x por x. Y para que me dé 12, puede ser 4 por 3. ¿Correcto? O puede ser, profe, puede ser 2 por 6. O al revés, 6 por 2. Profe, ¿cómo se está dando cuenta? Ahí está. Ahí está, profe. ¿Cómo se está dando cuenta que debe escribir en ese orden? Mira, te vas a fijar por qué. Profe, el signo le falta, sí. Muy bien, gracias por avisar. Menos por menos, ¿no? Menos por menos es más. Profe, pero también puede ser más por más, ¿no? Correcto. Está muy atento. Ahí está. Luego que viene aspita, ¿no? Correcto. Aspita multiplicadas. ¿Ya? Veamos. Una xy por menos 6 más por menos 5 menos 1 por 6 es 6, x por x, x al cuadrado y y, acompañar y. ¿Sí? Vamos al siguiente caso. 3 por menos 2, menos 6, x por x, x al cuadrado y, ahí está escrito. Hacemos la operación y la tiene que replicar esa acá. Menos 6x al cuadrado, menos 6x al cuadrado, como se estuviera diciendo, menos 6 manzanas, o 6 manzanas más 6 manzanas, 12 manzanitas, ¿correcto? Ahí está. Y mira, curioso que justo aparece lo mismo. Eso quiere decir que la operación está correcta. Entonces, P de Y no puedes escribir así, no lo debes escribir así, como horizontal. En este caso, 3xy menos 6x por ¿qué? Por lo que está abajo, ¿no? xy o 1xy lo mismo, menos 2x. ¿Quedará así? Todavía no. ¿Por qué? Mira, ya está, pero profe, ya está expresado en factores. Pero en la parte interna, fíjate, acá se repite x todavía. ¿Correcto? Factoriza ese x que marca de eso. Y ya está, factoriza, extrae, sácalo fuera. Vendría a ser 3y, lo único que te queda para esta parte, menos 6, ¿correcto? Ahí está. Para el siguiente caso, también, mira, lo de amarillo. X y x, sácalo. Ahí está, lo estoy sacando ahí afuera. ¿Y qué me queda? Y menos quién, x ya salió, y te queda acá, x también salió, te quedó acá, menos 2. Por lo tanto, este polinomio factorizado, mira acá, x por x, eso sí, agrupa lo mismo, x al cuadrado, por 3y menos 6. Pero profe, acá de futuro sí, te diste cuenta, ¿no? Voy a haber sacado tercia, si no. Ah, ya está, vamos a arreglarlo ahí. Pudimos haberlo sacado tercia también, ¿no? Tercia, muy bien.
tercia, acá te quedó 1 y acá te quedó 2. Mira, profe, qué bonito. Ahí está. Sería 3x al cuadrado, y menos 2. Y menos 2 sería y menos 2 al cuadrado. Y esto factorizado. Ya no se puede separarlo más o comprimirlo más, ¿correcto? Me dice simplemente, indica un factor primo, uno de ellos. El o el, ¿cuál de ellos? Depende de tus claves. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. E indique la suma de sus factores primos. Ahí está, la suma de sus factores primos. Para esta parte, a ver, ¿qué método utilizamos? Hasta simple. Simple. ¿Qué método? A ver si me ayudas. Vamos a ver. El polinomio tiene esta forma, ¿correcto? X al cuadrado menos y al cuadrado. Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a ordenarlo bonito. Ya está. Lo he ordenado, le he cambiado de forma, todo, ¿correcto? Y este 6, lo voy a escribir así. ¿Correcto? Y a este 9 voy a escribir así. ¿Qué método estoy utilizando? Parece el método quita-ponce, ¿no? ¿Qué decía la definición? Que debo expresar esto. Un binomio que un binomio cuadrado perfecto. Fíjate acá, mira. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Es un trinomio cuadrado perfecto, ¿correcto? Entonces, esto de aquí yo lo puedo expresar así, ¿sí? ¿Correcto? Y aquí menos y al cuadrado. Profe, pero no está cumpliendo la regla. Recuerda que esto es matemática, no hay una regla específica para resolver. Hay métodos, sí, pero no hay una regla. Porque se tiene que seguir el procedimiento. Puedes simplificar, añadir otros métodos, ¿correcto? Veamos. De lo que me ha quedado, ya básicamente ya teniendo una forma, ¿no? Al cuadrado. Ya te diste cuenta. 3 ejercicios de la misma forma. Diferencia de cuadrado. Entonces, profe, aquí sería la base con E de sumar y eso mismo, esas mismas bases, voy a restar A más B y A menos B, ¿correcto? Ya está. ¿Sí? Ahora sí, por lo tanto, esto ya está factorizado. Voy a ordenar nada más, ¿correcto? X más Y más 3 al final y acá X menos Y más 3. ¿Correcto? Y ya está. Eso es todo. Bien, con esto cerramos. Los siguientes ejercicios van a estar dados en un archivo PDF, ¿correcto? ¿Ya? Y para la siguiente parte, para la siguiente clase vamos a ver lo que es factorización número 2, parte 2. Para eso, por favor, necesito que repase los métodos, los 3 métodos que hemos visto hasta ahora. Porque viene el método de aspa doble y el método de aspa doble especial y el método de posibles raíces reales, ¿correcto? Con esto me despido, hasta la siguiente clase, por favor repasa y vaya, cuídate.